Siempre creí que ver a mi único hijo casarse sería la coronación de mi vida como madre. Pasé noches en vela cuidándolo, y después de los trillizos, renuncié incluso a mi propia casa para que tuviera un hogar digno donde comenzar su familia. Pero el día de la boda, mi propia nuera me gritó delante de todos: «Vieja, no te quiero aquí». Si piensas que mi historia termina en esa humillación, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, nadie jamás podría imaginarlo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que hice puso sus vidas de cabeza. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete al canal para no perderte otras historias tan impactantes como esta. Mi nombre es Dolores Ramírez Herrera, tengo 71 años, soy viuda desde hace 2 décadas y siempre viví de manera sencilla, pero honrada. Le ofrecí mi casa a mi hijo Javier como un acto de amor, creyendo que la gratitud era un valor eterno. Ese día descubrí que estaba equivocada. Y quizás fue la mejor revelación de mi vida. Ese día amanecí con el corazón ligero, como si todo mi pasado de luchas hubiera valido la pena. Me levanté temprano, planché mi vestido azul claro y me puse los aretes más sencillos que conservaba desde mi juventud. El sol entraba por la ventana de la casa y me dije a mí misma que aquel iba a ser un día inolvidable, el día en que vería a Javier comenzar su propia vida con la mujer que había elegido. La iglesia estaba decorada con flores blancas, cintas elegantes y lámparas de cristal que iluminaban como si fueran estrellas. Los invitados charlaban animados, las mujeres con vestidos de diseñador y los hombres con trajes impecables. Yo caminé por el pasillo central con pasos lentos, disfrutando cada detalle, convencida de que por fin estaba recogiendo un poco de la cosecha de tantos años de sacrificios y desvelos. El murmullo de la gente se mezclaba con el sonido del órgano que empezaba a llenar el espacio. Yo buscaba con la mirada un lugar discreto donde sentarme. No quería robar la atención de nadie, solo estar ahí, presente, acompañando a mi hijo en ese momento único. La sonrisa se me escapaba de los labios, porque no había dolor ni deuda que pudiera manchar aquel instante que yo creía perfecto. De pronto, sentí el aroma del perfume fuerte de Camila. Venía hacia mí con paso decidido, su vestido blanco relucía bajo las luces como si se tratara de una joya recién estrenada. No me saludó, no me sonrió, solo me miró de arriba abajo con un desprecio que me caló hasta los huesos. Hubo algo en sus ojos que me hizo estremecer, como si llevara guardadas palabras que estaba a punto de soltar sin piedad. Entonces lo escuché, y todavía siento como esas palabras siguen resonando en mi cabeza: «Vieja, no te quiero aquí». La voz de Camila rebotó en las paredes como un trueno inesperado. El órgano se detuvo, los invitados se quedaron inmóviles, y el aire se llenó de un silencio helado. Yo permanecí de pie, con el corazón golpeando fuerte, incapaz de comprender que alguien pudiera decir algo así en un día tan sagrado. Vi cómo Javier se puso pálido. Dio un paso hacia nosotros e intentó detener la tormenta. «Camila, respeta, es mi madre», murmuró, con un hilo de voz que apenas alcanzaba a oírse. Pero ella no cedió. Su gesto altivo y la dureza de sus palabras fueron como un portazo en mi dignidad. Sentí que las miradas de todos los presentes se clavaban en mí, unas de lástima, otras de simple curiosidad. Yo no contesté. Cerré los labios con fuerza y bajé ligeramente la cabeza, como si con ese gesto pudiera proteger mi orgullo herido. Dentro de mí había un torbellino, pero por fuera mostré calma. En ese instante comprendí que no iba a darle a nadie el espectáculo de mis lágrimas. Me quedé quieta, con la espalda erguida, resistiendo el peso de la humillación frente a la multitud. Mis manos temblaban, y aún así las apreté una contra la otra para disimular. El mármol del suelo estaba frío bajo mis pies, y ese frío me recorrió todo el cuerpo, como un recordatorio de que la vida sabe ser cruel en los momentos más inesperados. Miré a Javier, buscando en sus ojos un refugio, pero lo único que encontré fue confusión y vergüenza. Sonreí. Sí, sonreí en medio de aquella escena que debería haberme destruido. Porque algo dentro de mí me dijo que esa no iba a ser la última palabra. Tal vez Camila pensaba que me había reducido a la nada con su desprecio público, pero en ese instante supe que la historia apenas comenzaba, y que la humillación podía convertirse en fuerza si yo aprendía a sostenerla con dignidad. Cuando Javier y Camila regresaron de su luna de miel, la casa ya era su refugio. Yo había abierto las puertas de la mansión que heredé de mi esposo, convencida de que los hijos merecen empezar con seguridad, sobre todo después de la llegada de los trillizos.
Cada habitación tenía ventanas grandes por donde entraba la luz del jardín, y yo pensaba que ese lugar sería un nido de amor. No imaginaba que pronto se convertiría en un espacio de sombras. Al principio los días eran tranquilos. Yo escuchaba las risas de los bebés mezcladas con la música que Camila ponía en la sala. La casa olía a leche tibia, a perfume caro, a flores frescas que yo colocaba en floreros de cristal. Todo parecía en orden, como si el sacrificio de compartir mis bienes hubiera valido la pena. Pero pronto, los detalles empezaron a cambiar, como si la mansión se transformara en algo ajeno a mí. Una tarde, mientras yo limpiaba los espejos venecianos del pasillo, escuché la voz de Camila. «Aquí mandamos nosotros», dijo con un tono seco, casi orgulloso. Sus palabras se clavaron en mí como una aguja. Era la primera vez que la escuchaba hablar de la casa como si fuera suya. Me quedé inmóvil, con el trapo en la mano, viendo mi reflejo en el espejo, un reflejo que parecía roto aunque el cristal estuviera intacto. El eco de su voz se repetía en mi cabeza. Recordé el esfuerzo de mi marido, cada peso ahorrado en el banco, cada transferencia hecha con cuidado para construir ladrillo por ladrillo aquel lugar. Esa mansión no era un lujo cualquiera, era la herencia de una vida entera de trabajo. Y sin embargo, en la boca de Camila, todo se reducía a un territorio conquistado. Yo sentí como si alguien me arrancara un pedazo de mi propia historia. Los pasillos ya no me parecían tan elegantes como antes. Las cortinas de seda, los muebles pulidos, los candelabros brillantes, todo eso se había convertido en un escenario donde mi presencia era cada vez más invisible. Yo pasaba frente a ellos como una sombra que nadie reconocía. Camila me miraba con indiferencia, y Javier, atrapado entre la maternidad reciente y su miedo a los conflictos, callaba demasiado. Un día, mientras servía café en tazas de porcelana, Camila volvió a dejar claro lo que pensaba. «Esta casa ya no es tuya, Dolores, ahora es nuestra», dijo con una sonrisa que no ocultaba su veneno. Yo respiré hondo y no contesté. Tomé asiento en una de las sillas del comedor y observé cómo ella repartía órdenes como si de verdad tuviera un título de propiedad en las manos. En ese instante entendí que la batalla apenas empezaba. Me refugié en los detalles que todavía me recordaban quién era yo. Pasaba más tiempo en el jardín, cuidando las rosas que planté junto a mi esposo, hablando con ellas como si pudieran escucharme. Ahí me sentía viva, porque dentro de la casa cada palabra mía se apagaba contra los muros. El silencio se volvió mi único aliado, y empecé a aprender a guardar lo que sentía. Algunas noches subía a mi cuarto, encendía una lámpara pequeña y miraba alrededor. El lujo que me rodeaba ya no me daba paz. Me pesaban las paredes, los espejos y hasta los cuadros antiguos que habíamos colgado juntos. La casa me pertenecía en papeles, pero ya no en alma. La presencia de Camila había llenado cada espacio con un aire de conquista. Esa noche, mientras cerraba la puerta de mi cuarto, me prometí no volver a llorar. Porque entendí que si seguía dejando que sus palabras me quebraran, terminaría perdiéndome a mí misma. Y yo no estaba dispuesta a regalar también mi dignidad, después de haber entregado tanto. Una noche decidieron organizar una cena en la casa, invitando a familiares y amigos de Camila. Yo los veía llegar con sus trajes ajustados, relojes brillantes y bolsos de cuero de diseñador. El comedor estaba preparado con mi vajilla de porcelana y los cubiertos de plata que guardé durante años para ocasiones especiales. El ambiente olía a perfume caro y a vino recién abierto, como si fuera una celebración de lujo. Yo me sentía una extraña en mi propio hogar. Mientras ellos brindaban, yo iba y venía con bandejas, sirviendo como si fuera parte del personal. Camila daba instrucciones con la seguridad de una anfitriona experimentada. Su voz resonaba en cada rincón, apropiándose de los espacios como si la mansión fuera un escenario que le pertenecía. Y yo, reducida a un silencio forzado, cargaba platos y copas. En un momento, Javier me miró de reojo, como si notara la injusticia, pero su mirada duró apenas un segundo antes de agachar la cabeza. No me defendió, no dijo nada. La música sonaba suave, los invitados reían con copas de vino en la mano, y yo sentí que cada carcajada se burlaba de mi presencia. Era como si mi dignidad se deshiciera entre las risas ajenas. Camila no perdió la oportunidad de marcar su territorio frente a todos. «Vieja, siéntese allá en la esquina», me ordenó con un gesto de la mano, como quien aparta algo que estorba. Hubo un silencio incómodo en la mesa,
pero nadie se atrevió a intervenir. Yo obedecí sin discutir. Me senté en una silla lateral y desde ahí los observé como si fueran actores representando una obra en la que yo nunca fui invitada. Mis ojos se detuvieron en los candelabros encendidos sobre la mesa. El brillo dorado iluminaba los rostros de los invitados, mientras yo quedaba en penumbra. Pensé en cómo esa misma mesa había sido testigo de tantos cumpleaños, reuniones familiares y conversaciones íntimas con mi esposo. Ahora, todo eso parecía borrado, reemplazado por un espectáculo donde yo era la sombra olvidada. Los detalles de la velada me pesaban más que los años. La vajilla que tanto cuidé brillaba en manos que no conocían su valor. Los cubiertos de plata tintineaban contra los platos, y cada sonido me recordaba que yo había entregado demasiado. Todo lo que un día fue mi orgullo estaba ahora siendo utilizado para exhibir un lujo prestado. Y lo más doloroso era que parecía no importarles. De pronto, Camila se acercó a mí. Tomó un plato que yo sostenía y me lo arrebató con brusquedad. «Déjelo, usted no sabe cómo se hace», dijo en voz alta, provocando algunas risas contenidas entre los invitados. Sentí un calor recorrerme el pecho, como si de pronto algo dentro de mí se encendiera. No era vergüenza, era rabia contenida. Era el principio de una resistencia que yo no sabía que tenía. Javier no se movió. Sus ojos se clavaron en la mesa, como si el mantel de lino pudiera tragárselo. Ese silencio suyo me dolió más que las palabras de Camila. Porque si bien la humillación de una nuera puede ser soportable, la indiferencia de un hijo es una herida que cala hasta el alma. Y yo, sentada en esa esquina, entendí que ya no podía esperar defensa de nadie. Me prometí guardar cada detalle de esa noche, porque intuía que algún día tendría la oportunidad de devolver esa humillación multiplicada. No con gritos, no con violencia, sino con algo más poderoso, la decisión silenciosa de recuperar mi lugar. En ese banquete de mi propia mesa, mientras ellos reían, yo estaba planeando en silencio la primera chispa de mi revancha. Esa noche no pude dormir. Caminaba descalza por el suelo de mármol de mi habitación, escuchando el eco de mis pasos como si la casa entera me hablara. Afuera, la luna se colaba por las ventanas grandes y bañaba los muebles antiguos con una luz fría. Todo parecía inmóvil, pero dentro de mí había un torbellino imposible de apagar. El silencio de la madrugada me empujaba a enfrentar lo que había evitado por demasiado tiempo. Me senté frente al escritorio que todavía conservaba el olor a madera pulida. Abrí un cajón y encontré la carpeta de cuero donde guardaba los documentos más importantes. Mis manos temblaban cuando saqué la escritura de la casa. El papel tenía un tono amarillento, y al ver mi nombre completo estampado con tinta, sentí un escalofrío recorrerme. Esa hoja era mi herencia, mi escudo, la prueba de que la mansión seguía siendo mía. Por unos segundos acaricié la escritura como si fuera un tesoro. Recordé a mi esposo firmando cada cheque en el banco, revisando cuentas, ahorrando peso por peso para levantar ese hogar. Me pareció escuchar su voz, calmada, recordándome que los bienes no son solo paredes, sino también orgullo y respeto. Mientras sostenía el documento, entendí que yo no estaba obligada a permitir que nadie me borrara de mi propia historia. Cerré los ojos y respiré hondo. Las imágenes de la cena, las risas de los invitados, la humillación de Camila arrebatándome un plato volvieron como cuchilladas. Cada recuerdo era un motivo para no quedarme callada. Esa mujer no solo había invadido mi casa, había invadido mi dignidad. Y yo tenía que decidir si iba a seguir soportando o si, de una vez por todas, tomaría el control de lo que me pertenecía. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando puse la escritura sobre la mesa y apoyé ambas manos encima. El papel era delgado, pero se sentía como una piedra sólida bajo mis dedos. Era una llave y una condena al mismo tiempo. Sentí que esa hoja tenía más poder que cualquier joya de diseñador, más valor que cualquier cuenta conjunta en un banco. Era el inicio de un camino que podía cambiarlo todo. Me levanté y caminé hasta la ventana. Desde ahí vi el jardín iluminado por la luna, las sombras de los rosales que alguna vez planté con tanto cariño. La casa estaba en silencio, pero yo podía imaginar a Camila durmiendo tranquila, convencida de que ese lugar ya era suyo. No sabía que en ese mismo instante yo estaba firmando una decisión en mi corazón. Nunca más volvería a dejarme humillar bajo mi propio techo. Tomé una hoja en blanco y empecé a escribir. No era una carta de reclamo ni un lamento. Era una lista de pasos concretos,
como si cada palabra fuera un ladrillo de la nueva muralla que iba a levantar a mi alrededor. Escribir me devolvió la calma. Supe que lo que venía no sería fácil, pero la madrugada me regalaba un coraje que no había sentido en años. Cuando guardé la escritura de nuevo en la carpeta, ya no tenía dudas. El amanecer no me encontraría derrotada, sino lista para actuar. Cada golpe de mi corazón era una advertencia. Había llegado la hora de usar el poder que todavía estaba en mis manos. No me importaba lo que Javier pensara ni las excusas de Camila. Era mi vida, mi propiedad, mi dignidad. Y esa madrugada, por fin, me pertenecían otra vez. Al salir el primer rayo de sol, marqué un número que tenía guardado desde hacía tiempo, el de mi abogado de confianza. Su voz aún somnolienta respondió, y yo solo dije 4 palabras: necesito que nos veamos. Colgué el teléfono y sentí una calma extraña, como si hubiera firmado un pacto conmigo misma. ¿Y tú? Si hubieras sido humillada en tu propia casa, ¿habrías tenido el valor de defender lo tuyo o habrías guardado silencio para evitar el conflicto? A la mañana siguiente me presenté en un café elegante del centro. El lugar estaba lleno de mesas de mármol, sillones de cuero oscuro y lámparas doradas que colgaban del techo. Pedí un café negro y me senté cerca de la ventana, con la carpeta de documentos sobre mis rodillas. Esperé con el corazón acelerado, como si cada minuto fuera una prueba para no arrepentirme. No pasaron ni 10 minutos antes de que mi abogado, un hombre discreto de cabello canoso, apareciera en la puerta con su maletín de cuero. Cuando se sentó frente a mí, bajó la voz como si intuyera que lo que íbamos a hablar no podía ser compartido con el mundo. ¿Está segura, señora Dolores?, preguntó con un tono que era más advertencia que cortesía. Asentí sin dudar. Abrí la carpeta y le mostré la escritura de la casa, ese papel que parecía arder en mis manos. Le expliqué que ya no podía seguir soportando las humillaciones dentro de mi propio hogar. Él escuchó en silencio, anotando en una libreta pequeña, sin interrumpirme. Le hablé de Camila, de sus palabras en la boda, de su manera de tratarme como si fuera invisible. Le conté cómo Javier guardaba silencio, permitiendo que cada humillación creciera como una mancha en la pared. El abogado me observaba con seriedad, como si mis recuerdos fueran piezas de un rompecabezas que él debía ordenar para diseñar una estrategia. No me ofreció consuelo, y agradecí eso. No buscaba compasión, buscaba acción. Lo que usted quiere hacer no es común, murmuró mientras deslizaba sus dedos por la escritura. Pero es perfectamente legal. La casa sigue siendo suya. Nadie puede arrebatársela. Sus palabras fueron un bálsamo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza estaba de mi lado. Que las cuentas, las propiedades y hasta el orgullo que había guardado en silencio podían regresar a mí con un simple movimiento de decisión. Mientras conversábamos, mi mente volaba hacia Camila. Imaginaba su rostro al enterarse, la manera en que su seguridad se derrumbaría en un instante. La veía levantando la voz, negando lo evidente, y yo respondiendo con calma: la casa nunca fue tuya. Esa visión me dio una fuerza nueva, una especie de tranquilidad que solo se siente cuando sabes que el poder ya no está en manos de quien te oprime. El abogado propuso fechas, trámites, firmas en el banco y notificaciones legales. Cada palabra suya era como una pieza que encajaba en mi plan. No eran simples formalidades, eran pasos que me devolvían a mí misma. Tomé notas en una servilleta, garabateando con nervios, mientras él hablaba de contratos, de firmas ante notario, de transferencias. Cada término legal se me grababa como una promesa. Al pagar la cuenta, deslicé unos billetes sobre la mesa y sentí un alivio extraño. Como si ese café caro hubiera sido el precio simbólico de una decisión que llevaba años posponiendo. Guardé los papeles de nuevo en la carpeta y me levanté con calma. El abogado me estrechó la mano, mirándome a los ojos con respeto. Está a punto de recuperar mucho más que una propiedad, me dijo antes de despedirse. Caminé por la calle con la carpeta bien apretada contra el pecho. Los autos pasaban a mi alrededor, la gente corría con bolsas de compras, y yo me sentía diferente. No era una mujer vencida por la edad ni por la soledad. Era alguien que había recordado a tiempo que todavía tenía voz, que todavía podía decidir. Ese día me di cuenta de que la verdadera dignidad empieza en el momento en que eliges no dejar que nadie la pise. Cuando regresé a la casa, nadie supo de la reunión.
Guardé la carpeta en el mismo cajón donde había estado por años, pero ahora ya no era un recuerdo muerto, era un arma lista para usarse. Y al escuchar las risas de Camila en la sala, entendí que cada carcajada suya estaba contada, que sus días de reina en un palacio prestado tenían un final que ella aún no imaginaba. Estaba guardando la carpeta en mi cuarto cuando escuché la puerta abrirse sin aviso. El sonido me sobresaltó porque siempre la mantenía cerrada. Camila entró como si le perteneciera todo, sin tocar ni disculparse. La luz de la tarde se colaba por las ventanas grandes, iluminando su silueta. Traía puesto un vestido ajustado y el aire se llenó de su perfume dulce, empalagoso, como si quisiera marcar el territorio con cada respiro. Ese aroma se me quedó pegado en la piel como una advertencia. «Vieja, ¿qué hace en mi habitación?», me lanzó con desdén, mirando alrededor como si buscara un secreto. Me quedé quieta, apretando los labios, porque aquel cuarto no era suyo, era mío desde siempre. Me dolió escuchar esa palabra en boca de alguien que nunca conoció mis desvelos ni mis sacrificios. Me giré lentamente hacia ella y, con calma, le respondí: «Esta sigue siendo mi casa, Camila». Ella soltó una carcajada fría, esa risa hueca que resuena como cristal quebrándose. Se acercó al tocador y pasó los dedos por la superficie de mármol como si evaluara un bien que estaba a punto de comprar. «Pronto será mía para siempre», dijo con un brillo en los ojos que me heló la sangre. Era como si ya hubiera escrito un destino en el que yo no existía. Y mientras ella hablaba, su perfume seguía invadiendo el aire. Yo la observaba sin pestañear. Pensé en cada transferencia hecha en el banco, en cada cuenta que vacié para mantener esa casa en pie después de la muerte de mi esposo. Ninguno de esos sacrificios estaba en sus manos, pero ella hablaba como si los hubiera hecho propios. No respondí más. No valía la pena discutir con alguien que confundía el lujo prestado con la verdadera autoridad. Se quedó un momento revisando el armario, como si buscara algo que pudiera usar en su favor. Yo me mantuve de pie, inmóvil, con los brazos cruzados. Esa calma mía pareció incomodarla más que cualquier palabra. Finalmente salió del cuarto dejando tras de sí un rastro de su perfume. Y yo me quedé ahí, respirando despacio, como si tratara de expulsar el veneno que había dejado en el aire. Cerré la puerta de inmediato. Giré la llave despacio y apoyé la frente contra la madera. Sentí que ese acto tan simple era un pequeño triunfo. Al menos ese espacio seguía siendo solo mío. Me prometí no volver a dejarla entrar, ni con su perfume ni con su veneno. Esa habitación iba a ser mi refugio, el único lugar donde aún podía escuchar mis propios pensamientos. Me senté en la cama y observé alrededor. Los muebles, las fotos, las cortinas, todo parecía un recordatorio de que todavía tenía raíces profundas en esa casa. El perfume de Camila seguía flotando, pero ya no me dominaba. Lo olí como quien reconoce el aroma de un enemigo, como un aviso que activa la defensa. Supe entonces que cada invasión suya sería otra razón más para avanzar en mi decisión. Mientras la tarde caía, pensé en cómo la vida puede volverse extraña cuando alguien ajeno se adueña de lo que no le corresponde. La casa que construí con amor estaba siendo tratada como un trofeo. Pero yo tenía en mis manos la escritura, el único documento que hablaba la verdad. Y esa verdad iba a ser mi fuerza. No importaba cuántas veces ella intentara ocupar mis espacios. Esa noche cerré la puerta con doble llave y me dormí con una sonrisa que ella nunca entendería. Porque lo que Camila creía suyo estaba más cerca de desmoronarse de lo que podía imaginar. Y yo, desde el silencio de mi cuarto, empezaba a disfrutar el sabor de la paciencia que antecede a la venganza. El primer cumpleaños de los trillizos llegó más rápido de lo que yo esperaba. Camila organizó una fiesta enorme en la casa, con globos dorados pegados al techo, un pastel de varios pisos y mesas llenas de dulces brillantes como si fueran joyas. El jardín estaba adornado con luces colgantes que parecían estrellas, y en cada rincón había detalles de lujo que ella presumía con orgullo. Yo miraba todo en silencio, recordando que esos espacios los había construido con sacrificio. Las risas de los invitados se escuchaban desde la entrada. Mujeres con vestidos de diseñador, hombres con relojes caros, niños corriendo por el césped. El ambiente parecía festivo, pero dentro de mí había un vacío que crecía con cada minuto. Nadie me preguntó si necesitaba algo, nadie me invitó a sentarme. Me convertí en una sombra que caminaba de un lado a otro,
recogiendo vasos y sirviendo jugo como si fuera personal contratado. Camila desfilaba entre los invitados como una reina. Su vestido de seda brillaba bajo las luces, y en sus manos llevaba una copa de vino como si celebrara una victoria personal. En un momento se detuvo frente a un grupo de amigas y, señalando la casa, dijo con voz alta: «Miren el mármol, el jardín, la piscina, todo es nuestro». Sus palabras me atravesaron como un puñal, porque sabía que lo decía para herirme, para borrar mi lugar frente a todos. Una de sus amigas, con cierto nervio en la voz, preguntó: «¿Y la señora?». Yo estaba muy cerca y alcancé a escuchar cada sílaba. Camila no dudó en responder: «Solo está de paso. Esta casa ya no es de ella». Hubo risas suaves, miradas incómodas, y yo apreté los dientes para no quebrarme ahí mismo. Esa frase me confirmó que lo que ella quería no era convivir, sino desplazarme por completo. Me acerqué a la mesa principal y me puse a servir jugo en vasos de plástico, fingiendo que no había escuchado nada. Los globos dorados flotaban sobre mi cabeza como símbolos de un triunfo ajeno. Mientras los invitados cantaban y aplaudían, yo me sentía en un rincón invisible, como si toda mi historia se hubiera reducido a una simple sirvienta en la casa que todavía estaba a mi nombre. Javier, ocupado con los niños, no se dio cuenta de nada. Su mirada se perdía entre los regalos envueltos en papel brillante y los abrazos que recibía de sus amigos. Yo lo miraba con un nudo en la garganta, preguntándome cómo podía ser tan ciego. ¿No veía que cada palabra de su esposa me estaba arrancando la piel? El silencio de mi hijo era como un aliado de Camila, y eso me dolía más que cualquier insulto. El pastel fue llevado al centro de la mesa, cubierto de velas encendidas. Todos aplaudieron y cantaron, mientras yo sostenía un plato vacío entre las manos. Pensé en cuántas veces preparé pasteles improvisados con pocos ingredientes, solo para que Javier tuviera algo que soplar en sus cumpleaños de niño. Ahora yo estaba de pie, viendo cómo el lujo reemplazaba la sencillez y cómo mi esfuerzo quedaba borrado de la memoria. Cuando los niños soplaron las velas, el aire se llenó de gritos y flashes de cámaras. Yo me aparté unos pasos y levanté la vista. Los globos dorados se mecían contra el techo, chocando entre ellos. En ese momento, sin saber por qué, pensé: pronto explotarán. Era como una metáfora de lo que se avecinaba, un recordatorio de que nada inflado de orgullo dura demasiado. Guardé esa imagen en mi corazón. No era el momento de hablar ni de reclamar, pero supe que esa escena se convertiría en una de las razones más fuertes para seguir adelante con mi decisión. La fiesta terminó con risas y brindis, pero yo me fui a mi cuarto en silencio, abrazando la certeza de que mi venganza se estaba cocinando lentamente, como un fuego que nadie podía ver todavía. Una mañana, mientras arreglaba el comedor, escuché el sonido de un motor detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana y vi un auto de lujo estacionarse con suavidad. Era negro, reluciente, con esos detalles cromados que reflejan la luz del sol como espejos. Del vehículo bajó un hombre elegante, con traje oscuro y un portafolio de cuero en la mano. No lo conocía, pero algo en su presencia me hizo presentir que su visita no era casual. Tocó el timbre con calma, y yo misma abrí la puerta. «Buenos días, señora Ramírez», dijo con una voz grave. Me sorprendió que supiera mi nombre. Se presentó como un posible comprador interesado en propiedades de la zona. En ese instante sentí que el destino me estaba enviando una señal. Lo invité a pasar, y mientras él recorría el recibidor, yo podía ver en sus ojos la admiración por la escalera de mármol y los candelabros de cristal que colgaban del techo. Camila apareció en el pasillo, curiosa, con una sonrisa nerviosa. «¿Quién es este señor?», preguntó. Yo respondí con tranquilidad: «Alguien que viene a ver la casa». Ella arqueó las cejas, confundida, pero no insistió. Lo conduje por las habitaciones, el jardín y la terraza amplia. Él anotaba detalles en una libreta, mientras yo observaba la expresión de Camila, que no entendía nada. Esa confusión suya era el inicio de mi pequeña victoria. El hombre se detuvo frente a los ventanales del salón y comentó: «La vista al jardín es magnífica. Es justo lo que estaba buscando para mi familia». Asentí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Sentía que mis pasos seguían un guión invisible que había estado esperando este momento. El eco de las risas de los trillizos se mezclaba con sus palabras, como recordándome que ese lugar podía cambiar de dueños en un abrir y cerrar de ojos.
Javier entró en ese momento con uno de los niños en brazos. Saludó con cortesía, aunque en su rostro había desconcierto. Yo expliqué con calma que estaba mostrando la casa por razones personales. No añadí más. Javier no preguntó, pero su silencio fue una mezcla de incomodidad y sospecha. Camila, en cambio, se quedó rígida, como si su mente buscara 1000 explicaciones. Yo disfrutaba observando cómo las piezas se movían sin que ellos lo notaran. Seguimos recorriendo la propiedad. El comprador admiraba los acabados, los pisos pulidos, la amplitud de las habitaciones. Hablaba de cómo colocaría muebles nuevos, de la decoración que planeaba, de los proyectos para sus hijos. Cada palabra suya era un recordatorio de lo frágil que era el supuesto poder de Camila sobre la casa. Todo lo que ella presumía podía desvanecerse con una simple firma. Al terminar el recorrido, el hombre extendió su mano y me dijo: «Trato hecho, señora Ramírez. Solo falta ajustar algunos detalles en el banco, pero esta casa tiene lo que mi familia necesita». Le estreché la mano sin titubear. Sentí que esa presión firme sellaba no solo un acuerdo comercial, sino también el inicio de la revancha que había estado gestando en silencio. Camila, detrás de nosotros, abrió los ojos como si hubiera escuchado una sentencia inesperada. El visitante se despidió con educación y salió al auto. Yo lo acompañé hasta la puerta, observando cómo el motor rugía suavemente antes de perderse en la calle. Al cerrar, me giré y vi a Camila con los brazos cruzados, los labios apretados y el rostro enrojecido. Javier, en cambio, evitaba mirarme. No dije nada. Caminé hacia la cocina con la misma calma con la que había abierto la puerta esa mañana. Esa visita fue el primer movimiento visible de un juego que apenas comenzaba. Sentí que el aire de la casa había cambiado, como si de pronto las paredes supieran que pronto tendrían nuevos dueños. Y mientras Camila trataba de adivinar lo que acababa de pasar, yo guardaba dentro de mí una certeza que me daba fuerzas. La historia estaba a punto de girar, y ellos no lo veían venir. ¿Y tú? Si hubieras tenido en tus manos el poder de vender la casa donde vivían quienes te humillaron, ¿te atreverías a hacerlo aunque fueran de tu propia sangre? Aquella tarde el cielo comenzó a oscurecerse de forma repentina. Yo estaba en el jardín, observando cómo los globos dorados de la fiesta anterior todavía colgaban desinflados en una esquina. El aire se volvió pesado y el olor a tierra mojada llegó antes de la primera gota. Caminé despacio hacia la piscina iluminada por las luces exteriores. El agua se agitaba con las ráfagas de viento, como si anticipara lo que estaba por venir. Me serví una copa de vino tinto y me senté en una silla de mimbre junto al agua. Cada trago era un recordatorio de que aún tenía fuerzas para resistir. Cerré los ojos y dejé que las gotas de lluvia comenzaran a golpearme el rostro. El sonido del agua cayendo sobre la superficie de la piscina me resultó hipnótico, como un aplauso sordo que acompañaba mis pensamientos. En medio de la tormenta pensé en mi esposo. Lo imaginé sentado junto a mí, con su voz serena diciéndome que no me dejara vencer. «¿Qué harías tú en mi lugar?», le pregunté en silencio, mirando hacia el cielo gris. El trueno que estalló segundos después me pareció una respuesta. Era como si él también me dijera que la dignidad no se negocia, que nadie puede arrebatar lo que se ha construido con esfuerzo. La casa estaba en silencio, pero yo sabía que adentro Camila paseaba con la misma seguridad de siempre, creyendo que nada podía tocarla. Cada relámpago iluminaba las paredes de lujo que ella presumía como trofeos. Yo veía cómo la lluvia resbalaba por los ventanales grandes y sentía que era un presagio. Porque así como el agua lava todo a su paso, yo también iba a limpiar de mi vida lo que me estaba envenenando. El viento soplaba fuerte y algunos muebles del jardín comenzaron a moverse. Me levanté y sujeté una sombrilla que amenazaba con caer. El golpe del agua en mis brazos me hizo sentir viva. Era como si la tormenta me estuviera devolviendo la energía que había perdido en tantas humillaciones. El vino me calentaba por dentro, y el frío de la lluvia me recordaba que todavía podía resistir mucho más de lo que ellos creían. Me quedé de pie frente a la piscina, observando cómo los relámpagos la iluminaban en destellos blancos. En ese espejo de agua veía mi propio reflejo, una mujer cansada, pero no vencida. Una mujer que estaba aprendiendo a transformar la rabia en decisión. Cada trueno era un aviso de que algo grande estaba por estallar, y yo sentía que mi momento se acercaba. Recordé la visita del comprador, su mano firme al estrechar la mía,
y supe que la tormenta que caía afuera era solo un ensayo de la que se desataría dentro de la casa cuando ellos se enteraran. El ruido del agua golpeando con furia me llenó de calma. Era extraño, pero en medio del caos del cielo, yo estaba más tranquila que nunca. Volví a sentarme y tomé otro sorbo de vino. Me envolví en una manta ligera y dejé que el agua siguiera cayendo. No sentía miedo ni incomodidad, al contrario, era como si estuviera presenciando un espectáculo preparado solo para mí. Un acto privado donde la naturaleza me recordaba que nada permanece intacto cuando llega la hora del cambio. Esa noche, cuando la tormenta finalmente se fue apagando, me sentí más ligera. Entré a la casa mojada, con el cabello pegado al rostro, y subí a mi cuarto sin hacer ruido. Me acosté con la certeza de que, igual que la tormenta, yo también estaba lista para arrasar con lo que hiciera falta. Dormí profundamente, en paz, como no lo hacía desde hacía meses. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, como si la tormenta hubiera limpiado también mi ánimo. Me levanté temprano, me vestí con una blusa clara y peiné mi cabello con calma. Había decidido que ese sería el día. Tomé la carpeta de cuero donde guardaba los documentos y bajé despacio por la escalera de mármol. El eco de mis pasos en el pasillo me recordaba que esa casa todavía respondía a mi nombre. Los encontré en la sala. Javier estaba cargando a uno de los niños, cansado pero sonriente. Camila vestía un traje de seda color esmeralda y daba instrucciones al servicio como si fuera la dueña absoluta del lugar. Respiré hondo y me situé frente a ellos. Mi corazón golpeaba fuerte, pero mi voz salió clara. Necesito que los dos se sienten. Hay algo que tengo que decirles. El aire se tensó de inmediato, como si todos los relojes se hubieran detenido. Coloqué la carpeta sobre la mesa de centro, junto a los adornos de cristal que Camila tanto presumía. Abrí despacio y mostré la primera hoja. Vendí la casa. Hoy mismo firmé la escritura. Hubo un silencio que duró segundos, pero a mí me parecieron horas. Vi cómo la sonrisa de Camila se borraba de golpe. Sus manos temblaron sobre sus piernas, y Javier se quedó con la boca entreabierta, sin poder reaccionar. «Mentira», gritó Camila, levantándose de golpe. El niño que Javier cargaba comenzó a llorar con el sobresalto. «Es imposible», insistió, caminando de un lado a otro, como una fiera acorralada. La miré a los ojos y respondí con calma. «No, imposible es que me humillen en mi propia casa y yo siga guardando silencio. Lo que era mío ha dejado de estar a su disposición. Y lo hice con toda la ley de mi lado». Javier me miraba con un gesto que mezclaba miedo y desconcierto. «¿Y mis hijos, mamá? ¿Dónde viviremos?», preguntó con voz quebrada. Esa frase me atravesó como un cuchillo, pero no me permití vacilar. Él había tenido oportunidades de defenderme y nunca lo hizo. La vida le estaba enseñando lo que yo no podía seguir explicando con palabras. Y entendí que, aunque doliera, mi decisión era necesaria. Camila golpeó la mesa con la palma abierta, y los adornos tintinearon como campanas rotas. «No puede hacernos esto. Después de todo lo que hemos vivido aquí», gritaba con rabia. Yo la escuché sin pestañear, porque sabía que sus palabras no eran verdad. Ella nunca me vio como parte de esa historia, solo como un obstáculo. Ahora el papel que tanto menospreció se había convertido en su mayor derrota. El llanto de los niños llenó el salón y me desgarró por dentro. Pero también fue un recordatorio de que esos pequeños merecían crecer en un lugar donde no aprendieran que humillar a alguien era permitido. Tal vez un día comprenderían que la dignidad no se negocia, y que su abuela tuvo que dar un paso duro para recuperarla. Esa esperanza fue mi escudo en ese instante. Guardé los documentos en la carpeta, la cerré con firmeza y la levanté como quien cierra un capítulo de su vida. El golpe seco resonó en la mesa de mármol como un trueno. Nadie más dijo nada. Ni Camila con su furia, ni Javier con su confusión. Yo me puse de pie, alisé mi blusa y di media vuelta. Sentía que cada paso que daba era una declaración silenciosa de que ya no había marcha atrás. Salí de la sala dejando atrás los gritos ahogados, el llanto de los niños y la incredulidad flotando en el aire. Subí a mi cuarto con la carpeta apretada contra el pecho. En mi interior había una mezcla de dolor y alivio, pero sobre todo, la certeza de que la ruina que ellos tanto temían acababa de empezar. Y esa vez, la historia se contaba con mi voz. El día siguiente amaneció con un silencio extraño en la casa.
No eran las risas de los niños ni la voz de Camila las que llenaban los pasillos, sino un aire pesado, como si las paredes supieran lo que estaba a punto de ocurrir. Yo me levanté temprano, me puse un vestido que no usaba desde hacía años y esperé en el balcón. Desde ahí vi acercarse una camioneta blanca que se estacionó frente a la entrada. Los nuevos dueños habían llegado para tomar posesión de su propiedad. El sonido de las puertas abriéndose retumbó como un disparo. Camila salió corriendo al jardín, con el rostro desencajado. «Esto no puede estar pasando», gritaba mientras miraba cómo los hombres descargaban cajas vacías para comenzar a empacar. Javier apareció detrás de ella, cargando a uno de los niños, con la cara apagada, sin fuerzas para enfrentar la realidad. Yo los observaba desde arriba, con el corazón apretado pero firme en mi decisión. Los nuevos dueños entraron con educación, saludándome con un respeto que contrastaba con el caos de la escena. «Buenos días, señora Ramírez, venimos a instalarnos», dijeron con amabilidad. Yo asentí, entregando las llaves como quien entrega una parte de su historia. Mientras tanto, Camila lloraba y discutía, negándose a aceptar lo inevitable. Su furia chocaba con la calma de los extraños, y eso la hacía verse aún más pequeña. El personal contratado comenzó a mover muebles, retirando sillas, mesas, cajas con ropa y juguetes. El eco de los objetos arrastrados llenaba el salón, borrando poco a poco el rastro de una vida que no les pertenecía. Los niños lloraban confundidos, aferrados a los brazos de Javier, que no podía ocultar la vergüenza en su mirada. Esa imagen me partió el alma, pero también me recordó que cada elección trae consecuencias. Los vecinos empezaron a asomarse discretamente por las ventanas. Murmuraban entre ellos, sorprendidos de ver a Camila y Javier siendo desalojados de la casa que tantas veces presumieron como propia. Escuchaba frases cortadas. La señora Dolores vendió todo, los echó, cada palabra viajaba por el aire como un rumor imposible de detener. Y yo, desde el balcón, veía cómo el orgullo de Camila se derrumbaba frente a todos. «Maldita vieja», me gritó de pronto, con los ojos llenos de lágrimas y rabia. Sus palabras subieron hasta mí, pero no me atravesaron. No respondí. En lugar de eso, levanté mi copa de cristal, que había servido minutos antes, y la sostuve en alto. No era un brindis de triunfo, sino una declaración silenciosa de que mi dignidad estaba intacta. Y esa dignidad era el verdadero lujo que ellos nunca podrían arrebatarme. Javier no la acompañó en los insultos. Su silencio hablaba por él. Se mantuvo cargando a los niños, intentando mantener la calma mientras Camila desbordaba rabia. Nuestros ojos se cruzaron un instante, y vi en su mirada un rastro de arrepentimiento, como si entendiera demasiado tarde lo que permitió. No le guardé odio, pero tampoco compasión. Lo miré con serenidad, como quien acepta que cada hijo debe aprender a través de sus propios errores. La camioneta terminó de cargarse. Las cajas, los juguetes, la ropa, todo se fue apilando sin orden. Camila, derrotada, subió con los niños llorando, y Javier cerró la puerta tras ellos sin decir una palabra. El motor rugió y el vehículo se perdió calle abajo, mientras los vecinos seguían murmurando. Yo me quedé de pie en el balcón, sintiendo cómo el aire se limpiaba de una presencia que nunca debió imponerse. Cuando volví a entrar, los nuevos dueños ya estaban recorriendo la casa con calma. Escuchaba sus voces hablando de decoración, de proyectos, de cambios. Y yo, en silencio, entendí que aquella historia había cerrado un ciclo. Me quedé sola en mi cuarto, con la copa aún en la mano, saboreando el silencio como si fuera el primer sorbo de libertad en mucho tiempo. Después del desalojo, la casa quedó atrás como un capítulo cerrado que ya no tenía sentido releer. No volví la vista cuando crucé la puerta, porque sabía que ese lugar ya no me pertenecía en alma, aunque los papeles alguna vez dijeran lo contrario. Sentí que dejaba detrás no solo paredes de mármol y cortinas de seda, sino también todo el dolor acumulado, las humillaciones, las miradas cargadas de desprecio. Lo que debía ser un hogar terminó siendo una prisión disfrazada de lujo. Al firmar los últimos papeles en el banco, con la transferencia asegurada y mi cuenta a salvo, busqué un nuevo espacio donde comenzar de nuevo. Ya no quería espejos venecianos que reflejaran heridas ni pasillos interminables donde mi voz se apagaba. Solo necesitaba un rincón donde pudiera respirar sin sentirme observada ni reducida a nada. Encontré un apartamento frente al mar, en un edificio sencillo, moderno,
con paredes claras y ventanas grandes que dejaban entrar la luz del amanecer. Cuando entré por primera vez, el silencio me abrazó de una forma diferente. No era el silencio pesado de la mansión, ese que dolía como un grito contenido, sino un silencio limpio, ligero, que olía a posibilidades nuevas. El aroma de la pintura fresca se mezclaba con la brisa que venía del mar, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. No había candelabros de cristal, alfombras importadas ni lámparas de oro, pero ese espacio guardaba algo mucho más valioso: paz. Y la paz, lo entendí entonces, es un lujo que no se compra en ninguna tienda de diseñador. Me dediqué a decorar el espacio con lo esencial, sin pretensiones. Compré un sofá cómodo de un tono neutro, una mesa pequeña de madera, flores frescas que coloqué en un florero de vidrio sencillo y unas fotos enmarcadas de mi juventud, que me devolvían recuerdos de épocas donde la sonrisa me nacía sin esfuerzo. Colgué unas cortinas de lino blanco que se mecían con la brisa marina, y dejé que el sonido de las olas golpeando contra las rocas se volviera mi nueva música. Era un lujo distinto, no el que se presume con joyas o bolsos caros, sino el que se siente en el alma cuando cierras los ojos y sabes que estás en tu lugar. Los días comenzaron a pasar con una calma que jamás había conocido. Me levantaba temprano y caminaba por la playa descalza, dejando que la arena húmeda se pegara a mis pies y que el mar lavara el cansancio acumulado. En cada amanecer me repetía a mí misma que todavía tenía vida por delante, que aún podía escribir capítulos nuevos. Preparaba un café sencillo, lo bebía en el balcón mirando el horizonte infinito, y me decía que no necesitaba más. La dignidad recuperada tenía un sabor más fuerte y más dulce que cualquier vino caro que alguna vez sirvieron en mi mesa antigua. Algunas tardes, sin buscarlo, me sorprendía llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Recordaba los gritos de Camila, las miradas que me atravesaban como cuchillos, el silencio cómplice de Javier que tantas veces me dejó sola. Y entonces me daba cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de abrir la puerta de mi casa. Nadie podía echarme, nadie podía tratarme como una sombra. Ese pequeño apartamento se convirtió en mi refugio sagrado, en un espacio donde no era invisible. Cada rincón, cada mueble, cada planta reconocía mi presencia como la de una dueña legítima. El dinero de la venta me alcanzaba para vivir tranquila, y lo administré con el mismo cuidado que siempre tuve en mis mejores y peores años. Abrí una nueva cuenta en el banco, solo a mi nombre, sin riesgos de que alguien más intentara apropiarse de lo que no le correspondía. Cada retiro era para lo justo: pagar la renta puntualmente, comprar comida fresca en el mercado, darme un pequeño gusto en un restaurante elegante de vez en cuando. Ya no gastaba en exceso ni vivía preocupada por aparentar. Aprendí que el verdadero lujo no son las propiedades ni las tarjetas de crédito llenas, sino la libertad de decidir sola cada paso de tu vida. Un día me miré al espejo del baño y apenas me reconocí. No porque las arrugas hubieran desaparecido, sino porque en mi rostro había algo que hacía tiempo no veía: serenidad. Mis ojos, cansados por los años y las lágrimas, brillaban con una luz nueva. Era la mirada de alguien que había sufrido, pero que no se había rendido. Y entendí algo que nunca me dijeron: no hay spa de lujo ni tratamiento caro que devuelva esa calma. La paz interior no se compra, se gana con decisiones firmes y con la valentía de cerrar puertas que solo traen dolor. Cada noche cerraba las ventanas con tranquilidad y me acostaba escuchando el murmullo del mar. A veces pensaba en Javier, en sus silencios, en los niños con sus sonrisas inocentes. También pensaba en Camila, en cómo me gritó frente a todos y en cómo la vida le devolvería sus palabras. Pero no les deseaba mal. Simplemente había decidido que ya no formaban parte de mi camino. Mi vida había tomado otro rumbo y estaba dispuesta a defenderlo. Lo simple se había vuelto suficiente, y lo suficiente, lo entendí, es un regalo inmenso que pocos llegan a valorar. En las noches de luna llena, me sentaba en el balcón y observaba cómo el reflejo plateado se deslizaba sobre las olas. Cerraba los ojos y respiraba hondo, sintiendo que mi alma se acomodaba poco a poco. A veces me preguntaba cómo habría sido todo si aquel día en la iglesia Camila hubiera callado, si Javier hubiera tenido el valor de detenerla. Tal vez nada de esto habría pasado. Tal vez seguiría encerrada en una mansión que parecía de oro, pero que en realidad era una jaula. La verdad es que no lo sabré nunca. Pero tampoco me interesa saberlo. Porque ahora comprendo que la dignidad no tiene precio.
que perder una casa llena de lujos y recuerdos fue el costo necesario para ganar algo infinitamente más valioso: mi libertad. Y aunque muchos no lo entiendan, prefiero vivir en un espacio pequeño, pero mío, antes que seguir caminando por pasillos interminables donde mi voz no tenía lugar. ¿Y tú? Si hubieras tenido que elegir entre mantener la comodidad de tu familia o recuperar tu dignidad, ¿qué habrías escogido? Pasaron varias semanas desde que me mudé al apartamento frente al mar. Creí que Javier no volvería a buscarme, que el silencio sería su respuesta a todo lo ocurrido. Pero una tarde, mientras regaba las plantas de mi balcón, escuché un timbre tímido en la puerta. Mi corazón dio un vuelco. Abrí con cautela y ahí estaba él, con el rostro cansado, la ropa arrugada y los ojos rojos de tanto llorar. No traía a los niños ni a Camila. Estaba solo, con las manos vacías y el orgullo hecho pedazos. «Mamá, fallé como hijo», fueron sus primeras palabras. Yo lo miré en silencio, dejando que sus lágrimas hablaran más que sus excusas. Entró despacio y se sentó en mi sofá, como si el simple hecho de estar ahí ya fuera un alivio. El sonido de las olas entraba por las ventanas grandes, envolviéndonos en un silencio necesario. Se tomó la cabeza entre las manos y habló sin detenerse. Me contó cómo todo se había venido abajo desde el desalojo, cómo Camila lo culpaba de su desgracia y cómo las discusiones eran cada vez más violentas. «No supe defenderte, mamá, y ahora me doy cuenta de que te fallé donde más necesitabas que te sostuviera». Sus palabras eran un látigo contra sí mismo, y yo lo observaba con el corazón dividido entre dolor y ternura. Me senté frente a él y puse mis manos sobre las suyas. «El lujo no da respeto, hijo. Eso se aprende en el corazón», le dije con calma. Vi cómo bajaba la cabeza, avergonzado. Javier había crecido rodeado de mis sacrificios, pero nunca entendió el peso de mis renuncias. Ahora, enfrentado a la escasez y a una esposa que solo sabía exigir, empezaba a ver con claridad lo que había permitido. No era fácil escucharlo. Cada palabra suya removía en mis recuerdos de cuando era niño y yo lo llevaba de la mano a la escuela, cuando me prometía que siempre estaría a mi lado. Pensar que aquel niño se había convertido en un hombre incapaz de defender a su madre me dolía en lo más hondo. Pero también comprendí que la vida se encarga de enseñar lo que uno no quiere aprender. Javier me pidió perdón una y otra vez. Su voz se quebraba, y en cada disculpa había un rastro de desesperación. Yo no podía borrar lo que había pasado. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Ni tampoco ignorar la herida que él mismo permitió. Pero verlo tan derrotado me recordó que, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Y aunque mi orgullo estaba firme, mi corazón de madre no podía dejar de sentir compasión. Lo abracé. No fue un abrazo largo ni emotivo como en las películas. Fue un abrazo corto, silencioso, lleno de una mezcla de dolor y amor contenido. Él sollozó contra mi hombro como cuando era pequeño. Y yo lo sostuve, sabiendo que ese gesto era también una forma de decirle: «Te escucho, pero no olvido». Cuando se calmó, se levantó con torpeza y caminó hacia la puerta. No mencionó a Camila, y yo tampoco pregunté. Sabíamos que su ausencia en esa visita decía más que cualquier palabra. Antes de salir, me miró con los ojos vidriosos y murmuró: «Gracias por dejarme entrar, mamá». Yo asentí, sin agregar nada. Había cosas que ya no necesitaban explicación. Esa noche, mientras cerraba las ventanas, pensé en lo que había ocurrido. No era un final, tampoco un comienzo. Era apenas un paso, una grieta en el muro que nos había separado. Y aunque no confiaba en que todo pudiera repararse, su arrepentimiento me dio una certeza. Mi silencio había pesado más que todas las palabras que no me dijo en el pasado. Había recibido una invitación inesperada para asistir a un evento benéfico en un hotel de 5 estrellas. Dudé al principio, porque nunca me sentí parte de ese tipo de ambientes llenos de elegancia y personas con trajes caros, pero acepté. Algo en mí quería comprobar que aún podía caminar entre luces de cristal y no sentirme menos que nadie. Así que me arreglé con calma,
Escogí un vestido sobrio pero elegante, y me perfumé con una fragancia que guardaba solo para ocasiones especiales. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer distinta a la que un día fue humillada. Cuando llegué al hotel, el vestíbulo me impresionó con su decoración imponente. Pisos de mármol brillante, lámparas de araña suspendidas sobre nuestras cabezas y un ambiente impregnado con el aroma de flores frescas. Había música suave de piano, y el murmullo de las conversaciones flotaba como un velo en el aire. Caminé entre grupos de gente que sonreía con copas de vino en la mano, como si cada palabra se midiera en oro. Me sentí extraña, pero al mismo tiempo orgullosa de estar ahí sin miedo ni vergüenza. Me dirigí hacia el salón principal, guiada por un joven camarero, y mientras cruzaba el pasillo la vi. Camila estaba allí, de pie en la entrada del restaurante del hotel, pero no como invitada. Llevaba un uniforme negro con delantal blanco, el cabello recogido con apuro y el rostro cansado. Su postura no era la de una mujer segura ni altiva, ahora era una empleada más, ofreciendo sonrisas falsas a los comensales. Sentí un impacto en el pecho, una mezcla de sorpresa y un extraño dolor. No me esperaba encontrarla así, tan lejos de los vestidos de diseñador y de las joyas que solía presumir frente a sus amigas. En sus manos no llevaba copas de vino caro, sino bandejas con platos que apenas podía equilibrar. Observé sus movimientos apresurados, la manera en que bajaba la mirada para evitar que la reconocieran. Fue como si la vida le hubiera dado la misma dosis de humillación que un día ella me entregó sin piedad. Nuestros ojos se cruzaron de pronto. Ella me reconoció al instante, y vi cómo el color se le escapaba del rostro. Se quedó paralizada, con la bandeja en la mano, sin saber si acercarse o desaparecer. Yo no dije nada. Solo mantuve la mirada, firme, recordándole sin palabras la escena en la iglesia, sus gritos, sus órdenes en mi propia casa. Fue un silencio breve, pero cargado de todo lo que nunca le dije. Ella bajó la bandeja y fingió que necesitaba atender otra mesa. El temblor de sus manos era evidente. Yo caminé despacio hacia el salón, con la frente en alto, y sentí un orgullo que no necesitaba gritos ni reproches. No era necesario recordarle lo que había hecho, porque la vida misma se estaba encargando de cobrárselo. Lo que un día fue arrogancia ahora era vergüenza. Lo que un día fue perfume caro ahora era olor a cocina y sudor. Mientras escuchaba los discursos en el evento, mi mente volvía una y otra vez a la imagen de Camila sirviendo mesas. Pensé en cómo el poder cambia de manos sin avisar, en cómo un giro inesperado puede derrumbar hasta los castillos más firmes. Ella me había llamado vieja con desprecio, me había expulsado de mi propio banquete, y ahora era ella la que caminaba invisible entre mesas, cargando platos ajenos. Sentí una calma extraña, como si por fin se equilibrara la balanza. En un momento me levanté y salí al vestíbulo para tomar aire. Camila pasaba cerca con una bandeja vacía. Nuestros caminos se cruzaron otra vez, y ella, con la voz baja y apenas audible, murmuró: «Señora Dolores». No hubo disculpa completa, no hubo explicación, solo esas dos palabras cargadas de vergüenza. Yo la miré y respondí con una sonrisa leve, suave, casi compasiva, y seguí caminando hacia la terraza iluminada. Fue mi forma de decirle que no necesitaba más. Me quedé un rato afuera, contemplando las luces de la ciudad desde la terraza del hotel. El viento fresco me acariciaba el rostro y escuchaba la música filtrarse desde el salón. Pensé en la ironía de la vida. Yo, que un día fui echada de una fiesta, ahora estaba en paz en un lugar de lujo, mientras ella, la que me echó, servía como empleada. No era venganza planeada, era justicia poética. Regresé al evento y me senté con otros invitados que hablaban de negocios, de viajes, de agencias de turismo y planes de inversión. No participé mucho en la conversación, pero mi mente seguía en ese pasillo. En el fondo, me dolía verla reducida a eso, porque los niños no tenían culpa de nada. Sin embargo, entendí que cada uno paga el precio de sus actos, y ese era el suyo. Al terminar la noche, me despedí con cortesía, agradecí la invitación y salí del hotel. La última imagen que guardé fue la de Camila inclinándose para recoger unos cubiertos caídos del suelo. Nadie la miraba, nadie la reconocía, y por primera vez en años me sentí libre de cualquier resentimiento. Ya no me debía nada. Ni ella a mí, ni yo a ella. Caminé hacia la calle, tomé un taxi y dejé que las luces de la ciudad desfilaran por la ventana. No sentía rabia, ni alegría excesiva, solo un descanso profundo.
La justicia, cuando llega sola, no necesita ruido. Y aquella noche, el encuentro inesperado en el hotel me enseñó que mi silencio podía ser más fuerte que cualquier palabra. Me dormí tarde, escuchando el mar desde mi ventana, con una paz distinta. No era la paz de quien gana una batalla, sino la de quien entiende que la vida acomoda las piezas a su manera. Y yo, por fin, podía cerrar los ojos sin sentirme humillada ni olvidada. Las mañanas en mi nuevo apartamento se convirtieron en pequeños rituales de libertad. Me levantaba temprano, abría las cortinas de lino y dejaba que el sol entrara con fuerza por las ventanas grandes. El sonido de las olas golpeando contra las rocas se mezclaba con el aroma del café recién hecho. Caminaba descalza por el piso frío, y en cada paso sentía que mi vida tenía un nuevo sentido. Ya no escuchaba órdenes, gritos ni reproches, solo el murmullo del mar y el latido de mi corazón. Me gustaba salir al balcón y mirar cómo la brisa movía las plantas que había colocado en macetas de barro. Algunas eran flores que había comprado en el mercado, otras eran esquejes que me regaló una vecina amable. Cada pétalo era un recordatorio de que lo simple también podía ser hermoso. No necesitaba jardines amplios ni decoraciones lujosas para sentirme viva. La naturaleza me enseñaba a renacer poco a poco, sin apuro, con paciencia. Pasaba horas escribiendo en un cuaderno. No eran cartas de reproche ni memorias para mostrar a alguien, eran confesiones íntimas. Me sorprendía lo mucho que tenía guardado en silencio, como si mis palabras hubieran esperado toda una vida para salir. Escribir se volvió un refugio tan poderoso como cualquier spa de lujo que nunca visité. Era mi manera de limpiar heridas, de hablar conmigo misma y de ordenar mis pensamientos. Las tardes eran mi momento favorito. El cielo cambiaba de color frente a mí, azul intenso, naranja ardiente, violeta profundo. Me preparaba una copa de vino y me sentaba en una silla del balcón. El aire fresco acariciaba mi rostro y yo cerraba los ojos. En esos instantes sentía que estaba en paz con mi historia. Ni las humillaciones ni los insultos podían robarme ese placer sencillo. Era mi manera de reconciliarme con la vida. A veces pensaba en Javier y en los niños. Me imaginaba sus risas, sus manos pequeñas buscando cariño. El recuerdo me arrancaba lágrimas, porque ellos no tenían culpa de nada. Pero no me permitía ahogarme en la nostalgia. Sabía que la distancia era necesaria, que abrir de nuevo la puerta significaría perder la dignidad que tanto me costó recuperar. Así que transformaba esa tristeza en esperanza. Tal vez algún día entenderían por qué hice lo que hice. En las noches salía a caminar por la orilla del mar. El ruido de las olas acompañaba mis pasos, y el cielo estrellado me recordaba que todavía había belleza en mi camino. Respiraba hondo, llenando mis pulmones con el aire salado, y cada inhalación era como un renacimiento. Me decía, no importa la edad, siempre hay tiempo para empezar otra vez. Esa frase se volvió un mantra que me sostenía cuando la soledad intentaba pesar. Un día me invitaron unas vecinas a cenar. Eran mujeres mayores, con historias tan duras como la mía. Nos reímos, compartimos recuerdos y nos acompañamos en silencios cómodos. Descubrí que no estaba sola, que mi dolor tenía eco en otras vidas. Ellas también habían sido olvidadas, engañadas, desplazadas. Pero juntas nos recordamos que la dignidad compartida se vuelve aún más fuerte. Fue como encontrar una nueva familia en medio de la pérdida. El apartamento empezó a llenarse de detalles que hablaban de mí. Un mantel bordado, un cuadro sencillo que compré en un mercado, unas cortinas nuevas. Todo era modesto, pero reflejaba mi esencia. Ya no vivía rodeada de lujo vacío, sino de cosas que realmente me hacían feliz. Era un contraste brutal con la mansión, pero yo lo prefería. Porque cada rincón de ese espacio me reconocía como la única dueña. Recordaba con frecuencia la piscina de la casa antigua, el mármol frío, las lámparas de cristal. Y al mismo tiempo, pensaba en cómo esos lujos nunca me dieron paz. En cambio, aquí, con un simple sillón frente al mar, sentía que mi corazón volvía a latir con fuerza. Era un aprendizaje doloroso, pero claro, el valor de una vida no se mide en propiedades, sino en la capacidad de levantarse después de caer. A veces, mientras regaba mis plantas, pensaba en Camila. No con odio, sino con distancia. La imaginaba aún buscando un lugar donde sostener su orgullo.
Tal vez todavía intentaba aparentar frente a los demás. Yo ya no necesitaba eso. Había comprendido que la verdadera elegancia estaba en poder dormir tranquila, en no tener que demostrarle nada a nadie. Esa certeza era mi victoria más grande. Un amanecer, me sorprendí sonriendo sola en la cocina. Estaba preparando café y canturreaba una canción antigua. Me miré en el reflejo de la ventana y descubrí que la mujer que me devolvía la mirada tenía luz en los ojos. No era una sonrisa forzada ni un gesto de resignación, era felicidad sincera. Fue ahí cuando entendí que había renacido, que las cicatrices podían convertirse en medallas silenciosas. El mar, con su constancia, me enseñó a soltar. Cada ola que llegaba y se retiraba era una metáfora perfecta de lo que viví. Vinieron tormentas, arrasaron con todo, pero siempre hubo un nuevo comienzo después del ruido. Y yo era como ese mar, golpeada, pero infinita, nunca derrotada. Mi renacer no fue un milagro, fue una decisión diaria de no quedarme en la herida. Ese capítulo de mi vida se convirtió en mi mayor orgullo. Porque no renací con lujos ni con venganzas gritadas. Renací en silencio, con pasos pequeños, con actos simples. Y cada día que abría las cortinas y veía el mar, me repetía que esa mujer nueva, libre y digna, había estado dentro de mí desde siempre, esperando el momento para salir. Una tarde cualquiera, cuando el sol ya caía sobre el mar y teñía el cielo de naranja, sonó el timbre de mi apartamento. No esperaba a nadie, y al asomarme por la mirilla sentí un vuelco en el estómago. Era Camila. Estaba sola, sin los niños ni Javier, con el rostro demacrado y la ropa sencilla. Nada quedaba de la mujer altiva que un día me gritó en la iglesia. Por un instante dudé en abrir, pero finalmente giré la llave. Se quedó parada en la entrada, con las manos entrelazadas y la mirada baja. «Señora Dolores, lo siento», murmuró con una voz casi inaudible. Era la primera vez que la escuchaba pronunciar esas palabras. Su perfume ya no era caro ni intenso, era apenas un rastro tenue, como si hasta eso hubiera desaparecido de su vida. La observé con calma, sin invitarla a pasar todavía, esperando a que sus gestos hablaran más que sus excusas. Cuando levantó los ojos, los suyos estaban húmedos. Fui cruel, injusta, soberbia. Y la vida me lo cobró todo, continuó, con un hilo de voz. Vi en su rostro arrugas de cansancio que no recordaba, como si los años le hubieran caído de golpe. No llevaba joyas ni maquillaje. Sus manos temblaban, y en ellas se notaba la falta de cuidado. Esa mujer brillante y arrogante había desaparecido por completo. La dejé entrar, más por humanidad que por voluntad. Se sentó en una de mis sillas sencillas, acariciando nerviosa el borde de la mesa. Yo me quedé de pie, observándola. No vengo a pedirle nada, solo quería mirarla a los ojos y decirle que estaba equivocada, confesó. Me sorprendió escucharla sin gritos, sin soberbia. Por primera vez, su voz tenía un tono humano. Guardé silencio. Mis recuerdos me golpeaban con fuerza. Su voz en la iglesia, su desprecio frente a los invitados, su arrogancia en la casa. Todo eso estaba vivo dentro de mí. Pero también estaba ahí la mujer que ahora veía, encogida, derrotada. Y sentí que esa escena era una especie de cierre que la vida me estaba ofreciendo. Una oportunidad de escuchar lo que nunca pensé escuchar. Camila siguió hablando, como si necesitara vaciarse. Perdí todo. Mis amigos, la comodidad, incluso la confianza de Javier. Estoy trabajando en lo que encuentro, sobreviviendo como puedo. Y cada día recuerdo lo que le hice. Usted no lo merecía. Sus palabras caían como piedras, y yo respiraba hondo para mantenerme firme. Parte de mí quería decirle todo lo que me dolió, otra parte solo quería dejar que hablara. Al verla así, comprendí que no hacía falta añadir nada. La vida ya le había dado las lecciones que yo jamás habría podido darle con palabras. No necesitaba recordarle lo que hizo, su mirada agotada lo gritaba por ella. Era como ver un espejo roto, lleno de pedazos que ya no podían unirse. Sentí compasión, sí, pero no la clase de compasión que abre puertas, sino la que acepta que cada quien carga sus consecuencias. Le ofrecí un vaso de agua. Bebió despacio, con manos temblorosas, agradeciendo en silencio. El simple gesto la conmovió tanto que sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas. «Gracias por dejarme entrar», susurró.
Yo asentí, sin promesas, sin reproches. No había nada más que decir. Porque en ese momento comprendí que la justicia más profunda no es la que uno impone, sino la que la vida se encarga de repartir. Se levantó despacio, como si el aire pesara sobre ella. Caminó hacia la puerta y antes de salir me miró una última vez. No espero perdón, pero quería decirle que lo intenté. Quería ser alguien mejor, aunque fuera tarde. Yo la observé en silencio, y con un movimiento suave, cerré la puerta detrás de ella. No con odio, ni con rencor, sino con una paz que nunca había sentido antes. Apoyé mi frente contra la madera cerrada y respiré profundo. Dentro de mí había un remolino de emociones, pero ninguna de ellas me rompía. Era extraño, no sentía victoria ni derrota. Sentía cierre. Como si la vida me hubiera entregado el capítulo final de un libro que nunca quise leer, pero que necesitaba terminar. Y entendí que el verdadero poder no estaba en vengarse, sino en decidir qué dejar fuera de tu casa. Me quedé un rato en silencio, escuchando el sonido del mar entrando por la ventana. El apartamento estaba igual que siempre, sencillo, sereno, lleno de mi presencia. Pero yo me sentía distinta. Como si aquella visita hubiera sellado algo que llevaba demasiado tiempo abierto. Ya no había cuentas pendientes entre nosotras. Solo quedaban las cicatrices, que ahora me parecían menos dolorosas. Encendí una lámpara pequeña y volví a sentarme frente a mis plantas. El olor fresco del agua en las macetas me devolvió calma. Miré mis manos, esas que un día sirvieron platos bajo humillación, y sonreí. Porque ahora esas manos no necesitaban sostener nada más que mi propia vida. Y con eso era suficiente. Esa noche dormí profundamente. No hubo recuerdos que me desvelaran ni voces que me persiguieran. Solo un sueño sereno, como si al fin pudiera descansar después de años de batallas. Y al despertar al día siguiente, con la luz del sol entrando en mi ventana, supe que estaba lista para cerrar el último capítulo de mi historia. El sol comenzaba a caer cuando decidí salir al balcón. El cielo estaba pintado de tonos dorados y naranjas, y el mar reflejaba cada destello como si fuera un espejo líquido. Me serví una copa de vino y me senté en la silla que siempre coloco frente al horizonte. El aire era fresco, y el sonido de las olas golpeando contra las rocas llegaba como un aplauso lejano. Sentí que esa tarde tenía algo especial, como si la vida me estuviera preparando un cierre digno de todo lo que había vivido. El vestido que llevaba era uno de los pocos elegantes que conservaba. No era nuevo, pero lo había cuidado con esmero. Me lo puse porque quería regalarme a mí misma un gesto de respeto. Acaricié el borde de la tela y recordé cuántas veces me sentí invisible incluso estando arreglada. Esa tarde era distinta. No había nadie que me mirara con desprecio ni que me ordenara apartarme. Era yo, sola, mirándome con orgullo. La copa brillaba bajo la luz del atardecer. Cada burbuja del vino me parecía un recuerdo subiendo a la superficie. Pensé en Javier, en los niños, en Camila. Sus rostros aparecieron en mi mente como sombras que ya no dolían. Había lágrimas detrás de esas imágenes, sí, pero también había calma. Porque ya no me sentía víctima de nadie. Lo que pasó quedó atrás, y lo que venía dependía solo de mí. Me levanté y caminé descalza por el balcón. El suelo estaba tibio por el sol que se retiraba, y cada paso me hacía sentir más ligera. Extendí los brazos y cerré los ojos. Imaginé que el viento se llevaba las últimas cargas, los últimos reproches, los silencios que alguna vez me hirieron. Era como si, finalmente, pudiera soltar el peso que me acompañó durante tantos años. Recordé la iglesia, la boda, el grito que partió mi vida en dos. Vieja, no te quiero aquí. Esas palabras ya no me dolían, se habían convertido en eco distante. Sonreí al pensarlo. Porque, aunque intentaron expulsarme, al final fui yo quien decidió qué puertas cerrar y cuáles abrir. Esa escena que un día fue mi herida más grande ahora era solo el inicio de mi transformación. Me apoyé en la barandilla y miré el mar. Cada ola que llegaba y se rompía en la orilla era un símbolo perfecto de mi camino. Golpes, caídas, pero también renacimientos. Yo era como ese mar, inagotable, constante, imposible de apagar. Había soportado tormentas, había perdido una casa llena de lujos, pero había ganado algo mucho más valioso, la certeza de que mi dignidad no se negocia.
Un grupo de gaviotas voló bajo, cruzando frente a mí. Su vuelo era libre, sin rumbo fijo, y me identifiqué con ellas. Durante mucho tiempo viví encadenada a las expectativas de otros, al miedo de perder su aprobación. Hoy, en cambio, sabía que no necesitaba cadenas ni permisos. La libertad estaba en mí, y nadie más podía arrebatármela. Tomé otro sorbo de vino y dejé que el sabor me llenara de calor. Era un vino sencillo, no importado ni exclusivo, pero me supo mejor que cualquier botella costosa que alguna vez sirvió en mis antiguas cenas. Porque lo bebía en paz, con la certeza de que no tenía que demostrar nada. El verdadero lujo era estar en ese balcón, siendo yo misma sin miedo. El sol empezó a hundirse en el mar, y el cielo se transformó en un lienzo de fuego. Observé cómo la línea del horizonte tragaba lentamente la luz, hasta dejar un resplandor suave. Esa imagen se grabó en mi corazón como el final perfecto de una película. Yo, la mujer que un día fue llamada vieja con desprecio, estaba de pie en el escenario más hermoso que la vida podía regalarme. Pensé en todas las mujeres que, como yo, han sentido el filo del rechazo, de la humillación o del olvido. Cerré los ojos y deseé que encontraran también un balcón propio, un rincón donde nadie las mande callar ni las trate como estorbo. Porque sé lo que duele, pero también sé que se puede volver a empezar. No hay edad límite para renacer, ni herida tan grande que impida florecer de nuevo. Respiré profundo y sentí el aire marino llenar mis pulmones. Abrí los brazos y dejé que la brisa despeinara mi cabello. El sonido de las olas, el canto de las gaviotas y el murmullo de la ciudad lejana se unieron en una sinfonía perfecta. Me dije a mí misma, en voz baja, este es mi final, pero también es mi principio. Y en ese susurro, encontré la paz que había buscado durante tanto tiempo. Me senté de nuevo, con la copa en la mano, y vi cómo las primeras estrellas se encendían en el cielo. No había lágrimas, solo una sonrisa suave en mis labios. Porque entendí que la verdadera venganza no es gritar, ni destruir, ni vengarse con rabia. La verdadera venganza es vivir con tanta dignidad que hasta quienes intentaron borrarte terminen recordando que nunca pudieron. Esa noche me quedé dormida en la silla del balcón, envuelta en el murmullo del mar y bajo el abrazo silencioso de las estrellas. Y mientras mis ojos se cerraban, supe con certeza que mi historia no había sido una derrota, sino una lección. Porque la dignidad, como el diamante, puede ensuciarse, pero jamás se quiebra. ¿Alguna vez te sentiste invisible en tu propia familia, como si tu amor y tus sacrificios no valieran nada? Así me sentí yo, Dolores Ramírez Herrera, cuando mi nuera me gritó en la iglesia y mi propio hijo guardó silencio. Y si hoy, al escuchar mi historia, tú también recuerdas un momento en el que te despreciaron, te dejaron a un lado o se olvidaron de todo lo que diste, quiero decirte algo desde mi corazón. No eres un estorbo, no eres una carga, no eres vieja en el sentido cruel con el que algunos usan esa palabra. Tú eres raíz. Eres la memoria viva de tu familia, la semilla que germinó en cada risa, en cada comida compartida, en cada lágrima que secaste en silencio. Aunque algunos se atrevan a negarlo, tu valor no depende de su ingratitud. Recuerda esto, tu dignidad es el verdadero lujo. No son las lámparas de cristal, ni los pisos de mármol, ni los autos que brillan al sol. El lujo real está en tu capacidad de levantarte, de sonreír después de una caída, de mirar al mar y decir, sigo aquí, sigo viva, sigo siendo yo. Y aunque te hayan cerrado puertas, siempre habrá nuevas ventanas abiertas. Aunque te hayan rechazado en una mesa, todavía hay personas en este mundo que verían un hogar entero solo en tu abrazo. Querida, si esta historia tocó tu corazón, no olvides que aún queda mucha belleza por vivir. La vida no termina en la humillación, comienza de nuevo en el momento en que eliges tu propio valor. Suscríbete al canal para seguir viendo historias como esta y recuerda. La verdadera venganza no es la rabia, es vivir con dignidad, y hacerlo tan intensamente, que hasta quienes te ignoraron terminen recordándote con respeto. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera ver lo que pasó en Navidad, cuando una madre encontró a su hija llorando sola, mientras los suegros brindaban junto a una mesa llena de regalos. Ella no interrumpió, no reclamó, pero lo que decidió hacer después cambió para siempre el rumbo de esa familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Encontré a mi hija llorando en Navidad, mientras sus suegros brindaban junto a la mesa llena de regalos, porque el final es imposible de olvidar.
Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.